Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí un día más, un miércoles más, en este espacio que hemos creado mi compañera Mariel y yo, que de hecho no creo que tarde mucho en estar por aquí, en el que, bueno, todas las semanas pues hablamos de un tema en concreto y en el que, bueno, en el que podéis compartir, podéis preguntar, eh, podéis, pues bueno, al final podéis estar de la manera que vosotros queréis estar, ¿no? Como observadores, preguntando o incluso participando, ¿no? De hecho, ya tenemos a Mariel por aquí, vamos a... Y bueno, pues como estaba comentando, es el espacio de maestros y alumnos, ¿vale? Es importante que lo recordéis, hemos creado este pequeño espacio para todos vosotros, que de hecho ya tenemos aquí a Mariel. Hola, Mariel. Hola, hola Raúl, hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Escucha bien, no? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Nada, estaba, pues, bueno, como todas las semanas, que sabes que me gusta un poco comentar un poquito de este espacio, ¿no? Que ya llevamos ya Mm. un tiempo, que es el de maestros y alumnos, y bueno, estaba comentando que sería muy interesante también para nosotros que en cualquier momento que las personas si quieren preguntar o tienen alguna cuestión o alguna cosa, que nada, que se aventuren y que aquí estamos para resolver dentro de nuestra experiencia, ¿no? Sí, Todos puedan decir claro, la los... idea, la idea un poco es que sea interactivo, que la gente participe, pregunte, dude o incluso, pues si no están de acuerdo, también que lo manifiesten, que se Ujú, diga. ujú. María, si te parece bien, porque no sé, como hay veces que se conectan oyentes nuevos, incluso porque hay Sí, gente que sí que nos sigue, nos conoce, incluso de tu, sí. de tu Instagram, conocidos del mío, pero si te parece bien, contamos un poquito a qué nos dedicamos Mm, cada uno, y siempre puede haber algún, dice, esta gente aquí que está hablando, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿No? sí. Cuentas un poquito, Mariel, tú, a qué te, pues, cómo Sí, llegas aquí. pues sí, soy Mariel Martínez, mi marca es La Candela de Mariel y soy terapeuta transpersonal. A la vez soy especialista en Enneagrama y también con un curso de posgrado en bioneuromoción, con varios másteres entre medias, ¿no? De técnicas de terapia transpersonal, de liderazgo y coaching con enagrama. Bueno, en fin, no, es un currículum ahí como Currículum completo, extenso. ¿no? Sí, Currículum sí, sí, completo. sí. Y Bueno, continuamente formándonos, porque como bien llamamos tú y yo a este espacio de maestros y alumnos, ujú, somos maestros en la vida de alguien y alumnos siempre. Y una vez que empezamos con este mundo tan interesante y tan rico de crecimiento personal, una vez que mm, empiezas, esto es, bueno, es un no no parar. pierde. Entonces, hay tantas cosas interesantes ahí, tantas disciplinas, corrientes psicológicas. Bueno, es apasionante este mundo. Es impresionante. Bueno, yo no tengo tantos títulos como Mariel, pero a mí mi abuela Bueno, me pero dijo, rodéate bien y que el que en el que te rodees sea mejor que tú, ¿no? Pero bueno, yo al final, bueno, yo hice coaching y PNL, yo empecé por este campo, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente también he trabajado como coach, también trabajo mucho con PNL, también hago bastante trabajo con adolescentes también, ese apoyo, ¿vale? En ese punto en el que muchas veces, cuando están en el aprendizaje, hay veces que hay carencias, ¿no? Hay desviaciones y hay que nivelar. Y luego, actualmente, pues bueno, me estoy certificando como terapeuta gestal, ¿vale? Por eso muchas veces cuando hablo intento dar un enfoque muchas veces desde la gestal y saco el nombre de la gestal, ¿no? Y igual que Mariel, pues siempre da un toque, pues siempre desde su perspectiva, desde la transpersonal, porque evidentemente es tu campo y estás muy formada ahí. Aunque bueno, el eneagrama también es un punto fuerte tuyo, está sí. ahí también. Y fíjate que esto que dices de la educación, o sea, de los adolescentes, qué importante es el tema de la educación, ¿no? Y sobre todo, que mi foco, sabes que es la paternidad consciente, lógicamente, bueno, mi foco está en niños de 0 a 7 años, en los padres, ¿no? Conscientes de niños de 0 a 7 años, pero la Importante. adolescencia entra dentro de este proceso todavía de educación, ¿no? Y qué importante es el hacer consciente ese inconsciente, ¿no? Para de esa forma sanar nuestras heridas y necesidades y no proyectarlas en los demás. En los demás, Ujú, que puede ser gente de nuestro entorno, en el caso de ujú, los padres con hijos o adolescentes o pequeños, en la situación de sus hijos, ¿no? Que al ujú. final
todos los adultos venimos con una serie de heridas y necesidades de nuestra infancia que si no las vemos, si las seguimos manteniendo en el inconsciente, no vamos a ser capaces de observarlas, bueno, precisamente, y de esa forma acabaremos proyectándolas en los demás, que es un poco la temática que vamos a hablar hoy, ¿no? Yo en transpersonal lo llamo la sombra y la proyección. ¿Y tú cómo le llamas, Raúl? Bueno, nosotros, yo el tema de las sombras también, también lo he escuchado y es un término que es muy parecido. Nosotros en Gestalt la trabajamos como polaridades, ¿no? Y yo cuando esto lo empecé a ver en coach, bueno, en coaching, ¿vale? Cuando en el curso de coach, me lo ponían como las diferentes personalidades que puede tomar la persona o también llamados roles, ¿no? Pero al final te vas dando cuenta de que conforme vas profundizando va tomando un poco más de forma y de hecho la forma al final para mí, la forma más final para mí sería la sombra, ¿no? Porque al final es la parte más transpersonal, ¿no? Pasa que en la Gestalt nos gusta antes de llegar a la sombra darle el matiz de la polaridad, ¿no? Porque más que personalidad, la polaridad, ¿no? De persona. Y fíjate y bueno, que este tema habíamos hablado ya de él. Simplemente es como la gente nos está pidiendo que volvamos a sacar el tema. A lo mejor, bueno, cada día, pues a lo mejor el enfoque puede variar algo, ¿no? Pero sacamos otra vez ese tema a petición de nuestros seguidores, que parece ser que es un tema muy interesante, ¿no? Que suscita mucho interés ahí. Correcto, y además a mí cuando me lo pidieron, Marian, me pareció, de hecho lo hablamos, tú y yo personalmente, que además nosotros también teníamos contemplado como hacer un segundo vídeo de esto, porque en este espacio, a ver, que nos perdone la gente, no muchas veces no da tiempo a poder condensar todo lo que hay y bueno, pues intentaremos siempre ser lo más claros posibles, lo más esquemáticos y tal, pero es difícil, ¿no? Entonces, dedicar este vídeo una vez más a las polaridades, las sombras, ¿no? Bueno, Mariel, háblanos de las sombras. Para lo que son para ti, me gustaría ver si somos capaces, ¿no? Lo que son para ti y lo que son para la transpersonal. Pues esa es esa parte de nosotros, esa bien sea cualidad, porque normalmente cuando se hablan las obras en psicología o en terapia, lo enfocamos a ese aspecto más negativo o a eso que consideramos defecto o vicio, ¿no? Pero también existe la polaridad positiva, es decir, aquello que admiramos en otra persona o aquello que rechazamos o juzgamos o criticamos de otra persona, que al final es una proyección nuestra, se trata de observar cómo manifiesto yo ese rasgo. De alguna forma, en nuestra infancia hemos aprendido en los primeros años de vida pues un poco los valores o las creencias que nos enseñan en casa, ¿no? Y si, por ejemplo, nos dicen en casa, no, ser egoísta es malo, no puedes ser egoísta, tienes que ser generoso. Entonces, lógicamente, tú ves egoísmo malo. No, egoísmo malo, yo no soy egoísta. Pero ¿qué pasa? Cuando lo ves fuera, te molesta, porque para ti es una cualidad mala, negativa. Entonces, tú en ti no la ves, la tienes enterrada en un baúl ahí en tu inconsciente, pero como te enseñaron que es algo negativo y algo malo, sé que lo puedes reconocer en los demás. O sea, al final, ¿cómo hacemos para conocernos mejor a nosotros mismos? Al final la vida nos va poniendo espejos, ¿no? ¿De qué forma sabes el color de tus ojos, Raúl? Porque te miras en un espejo. Pues a nivel de la personalidad, de nuestros valores, te lo dicen también y te lo crees. Ahí está, también te lo dicen y te lo crees. Pero claro, la vida nos va poniendo espejos para que nos veamos esas partes de nosotros que no vemos, pues esas, pues el egoísmo, no sé, todo lo negativo. Pues si te dicen en casa, no, esto es malo, todo esto se te va quedando, ¿no? Y de alguna forma es eso, y lo que dices tú de las polaridades, que bueno, ya nos explicas ahora, pero sí que es verdad que en el ser humano vivimos en un mundo dual. Entonces, la clave es aceptarnos en esa dualidad, aceptar esa dualidad. No puedo rechazar una parte de mí, porque entonces, o sea, una parte, una cualidad o un defecto, entre comillas, porque entonces estoy rechazando parte de mi ser, ¿no? Yo soy buena, mala, soy inteligente, a veces torpe, a veces... O sea, existe esa dualidad. Entonces... Correcto. Bueno, de hecho... no sé un poco tu perspectiva.
De hecho, Mariel, ya que estás diciendo ese tema, yo luego te diré mi opinión respecto a esto, ¿no? Pero me interesa saber qué piensas respecto a esto, porque alguien puede estar igual confundiéndolo, ¿no? Eh, ¿Una sombra tiene algo que ver con los patrones? ¿Tendría algo que ver? O desde tu punto de vista, una sombra y un patrón? Porque alguien puede decir, es ¿Te que yo refieres tengo... a patrones de comportamiento? Correcto. Por si alguien lo puede estar Pues confundiendo. también, porque a lo mejor en casa de pequeñita te dijeron, pues no, pues te educan, ¿no? Tus padres de la forma de la mejor manera que saben, ¿no? Y a lo mejor te dicen tus padres, no, después de comer tienes que hacer esto, o tienes que, si una niña buena, tienes que sentarte de esta forma, no puedes decir lo que piensas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ves a alguien que se comporta de esa forma que a ti te dijeron que es mala o negativa o que no debes hacer, de repente te salta. Te salta porque tú hiciste caso o fe ciega a esos padres diciendo, no, no, yo no puedo hacer esto es malo, esto no debo hacerlo. Se trata de que Correcto. te cuestiones que, lógicamente, esas creencias, esos patrones y esos valores fueron necesarios en tu infancia porque te hacían sentir parte de un sistema, de tu familia. Tenías ese sentimiento de pertenencia cuando seguías esos valores, esos patrones. Pero ahora de adulto, cuestiónatelos. Realmente ahora te es útil seguir con esos comportamientos, valores, creencias de la infancia. Cuestiónatelas, porque a lo mejor ahora te están impidiendo llevar una vida Avanzar. satisfactoria, conseguir lo que te propongas en todos los ámbitos de tu vida, en el amor, en el trabajo, en la economía. Al final, cuestiónate qué partes de tu vida están bloqueadas o no fluyen o no avanzan y observa todo esto que hay detrás, ¿no? Y por eso yo hago muchísimo hincapié en hacer consciente el inconsciente, porque solo de esa manera podemos trascender esos aspectos, esas sombras, aportarles luz a esas sombras y avanzar de una forma más fluida por la vida, que al final de eso se trata, de vivir mejor aquí, ¿no? En esta Claro. experiencia humana. Sí, sí, tal cual, porque de hecho es una experiencia de vida, ¿no? Por eso es lo que nos da la vida, ¿no? Además, lo que has Sí. dicho, yo estoy también muy de acuerdo, ¿vale? De hecho, te he hecho la última pregunta porque me parecía interesante también, por lo que voy yo también un poco a introducir. A ver, yo cuando empecé con este tema de las sombras, que ya te digo que yo he llegado al mismo punto como tú lo defines, ¿no? Pero fue como un proceso hasta llegar ahí, ¿no? O sea, yo cuando empecé a hablar de este tema, yo ya te digo, lo empecé tomando como las personalidades de la persona, ¿no? Como la bipolaridad, ¿no? Que es que somos bipolares, ¿no? Empiezas a tontear con este tipo de jerga de palabras, ¿no? Conceptos, sí. Sí, al final es como una jerga, luego te das cuenta que son Sí. conceptos, luego te das cuenta que es algo más y esto se va hilando, ¿no? Porque además cuando ves un poco el proceso es mágico y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? Es curioso. Entonces, bueno, yo Sí. empecé asociándolo un poco a roles, ¿no? La persona tiene diferentes roles. De hecho, yo cuando muchas veces estoy en terapia con personas, sobre todo con mujeres, que estos términos no los conocen, yo lo primero que les digo, mira, yo te diría que tú como rol tienes muchos roles. El primero es que eres mujer. El segundo es, bueno, por supuesto ser humano, ¿no? Pero que eres mujer. El segundo es que eres, al fin y al cabo, eres madre, ¿no? Porque si eres madre, eres mujer y madre. Pero es que también eres hermana, ¿no? Y también eres amiga. Y también, entonces, esta serie de roles al final te lleva que si tú no los tienes contemplados, en toda serie de roles tiene que haber una aceptación. O sea, yo soy hombre y acepto que soy hombre, ¿no? De este punto, ¿no? O si yo soy padre, acepto que soy padre. No siempre conlleva este concepto, pero tiene que haber un proceso porque todo lo que no se acepta al final acaba siendo, ¿qué? Una sombra, ¿no? O sea, acaba siendo una carencia, acaba siendo una desviación y eso al final en el punto más transpersonal para mí de la persona, que al final es del origen, ¿no? La raíz, ¿no? Sería la sombra, ¿no? Entonces, creo que es importante el acometer los términos nosotros en Gestalt, cuando la persona ya va tomando tiene ese conocimiento que empiezas hablando de pequeñas cosas y luego vas hablando de más cosas, llegamos a las polaridades, ¿no? En las polaridades al final es algo tan sencillo que tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Al final es una persona es inteligente pero porque también es tonta. O sea, no podría ser inteligente sin ser tonta, ¿no? O sea, una persona es ágil pero porque también es torpe a veces, ¿no? Entonces, una persona es buena pero porque también es mala, ¿no? Una persona es egoísta pero porque también es altruista, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos muchas partes que vamos
como tú bien dices, y lo voy a rescatar porque me parece muy importante, algunas las tenemos en el inconsciente y no somos conscientes, con lo cual no podemos darle cabida, ¿no? Sí. Espacio a ese tema. Entonces, bueno, nosotros en Gestalt lo trabajamos desde las polaridades, entonces lo que trabajamos con la persona, con las personas, es a que aprendan a darles espacio, ¿no? A que empiecen a tomar conciencia para darles espacio, porque si no toman conciencia no pueden darles espacio, ¿no? Y además ahí hay un terreno muy importante que se puede trabajar. Esto no es cuestión de, parece que a veces hablamos y parece que solo sea el trabajo con adultos, no, no, para nada, esto se puede estar trabajando desde, como tú bien has dicho, desde 0 a 7 años, se puede estar trabajando ya desde primera hora para que esa persona cuando sea adulta pues no tenga esa serie de carencias, ¿no? Emocionales y muchas veces esas desviaciones que seguro que tú has visto casos, ¿sabes? Entonces, creo que es importante el pararse un poco a analizar todo esto, ¿no? Y esto, evidentemente, bueno, es como nosotros como terapeutas, como coaches, como formadores, pues tenemos la obligación de decirlo, pero cuidado porque también aquí los educadores, y en ello voy a meter a todos los padres y madres, sepan o no, que esto no es cuestión, al final es un aprendizaje, ¿no? Pero es importante tomar conciencia, también están en este saco porque son educadores, ¿no? Entonces, qué importante también lo que has dicho, la paternidad, ¿no? Consciente, que parece que está de moda, pero es que no es que esté de moda, es que es algo muy necesario, ¿no? Estamos formando personitas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde la Gestalt lo tratamos un poco parecido a vosotros, pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es la aceptación de todas las partes que tú tienes, porque todo lo que tú no aceptas de ti, evidentemente antes tienes que haber tomado conciencia, ¿vale? Y ahí rescato lo que tú has dicho porque está muy claro, pues podemos trabajar a partir de ahí, ¿no? Y no O es sea, fácil siempre, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el caso del egoísmo, por ejemplo, cuando alguien critica mucho a una persona que es muy egoísta, eh, claro, es difícil, o sea, hay que hacer un trabajo ahí un poco de autoindagación, ¿no? Con acompañar a esa persona, ¿no? A esa autoindagación, porque te dicen, no, no, yo egoísta, pues si soy todo lo contrario, si soy desprendido con todo el mundo, generoso, yo me entrego a los demás. Pero claro, en muchas partes hay que hacer ese ejercicio de, pero ¿y contigo mismo? ¿Estás siendo egoísta contigo mismo? ¿Sabes? A veces se trata lógicamente, de ampliar esa mirada y no quedarnos en la parte mental de, no, no, la etiqueta de egoísta yo no la tengo, porque yo me entrego y soy entregada a los demás. Pero el primero al que tienes que hacer caso y al que tienes que atender y cuidar es a ti mismo. correcto. Entonces, no es fácil ver las sombras siempre, ¿no? Porque al final dices tú, pero esto me molesta, pero es que yo no soy así. O bien tú no te permites ser así, es decir, una persona que pues a lo mejor critica o juzga a alguien que se va de fiesta o que de repente, pues no sé, no va a trabajar todos los días. Y a lo mejor dices, si yo soy hiperresponsable, a mí esa actitud me molesta. ¿Pero por qué me molesta? ¿Yo me permito aflojar esa hiperresponsabilidad? Es decir, yo no me permito salir de fiesta porque yo tengo una responsabilidad. Entonces, ahí está la sombra que estoy proyectando. Rechazo cualquier tipo de relajación o de diversión porque mi responsabilidad, la que me inculcaron de pequeña, me lo impide. Entonces, y ya es que la clave en la vida es, hay un libro muy bueno que me gusta mucho, que es de Byron Katie, de Amar lo que es. Y realmente es eso. Cuando criticas algo de alguien, al final es que fulanita, esta amiga, me debería haber llamado porque es que, claro, yo estuve esperando todo el día y no me llamó. Bueno, no te llamó, Isa. O sea, al final, ¿qué es lo que te hace estar infeliz, frustrada o sentirte mal? Ese pensamiento de lo que debería ser según tu criterio, pero no según la realidad. No hay nada que deba ser de una forma determinada. Está en tu mente, en tu cabeza, cómo deben ser las cosas. Entonces, al final, es la aceptación de lo que decías tú antes. Todos somos buenos porque existe la maldad. ¿Tú cómo sabes que eres feliz? Porque conociste la infelicidad. Correcto.
Entonces, correcto. De hecho, la gente más ahí feliz estás. ha demostrado que la gente más feliz es la que ha conocido la infelicidad, Mm, ¿no? Porque al final es lo que no conoces, no, mm. no lo puedes valorar. Entonces, al final es algo que parece que lo que estamos diciendo es algo muy básico, pero es que es así. El problema es que no siempre nos damos cuenta de todo esto, ¿no? Ya que no es más que darnos cuenta también, no tomamos conciencia de realmente de todo esto. Entonces, al final hay que tener una cosa muy clara, que si no tomamos conciencia, es muy difícil, ¿vale? Poder cambiar las cosas, es muy difícil a veces caminar si no tomamos conciencia. Y es lo que suele pasar, que a veces te metes ya en un modo automático y es complicado, ¿no? Pero bueno, en este tema, lo que son, en el tema de las sombras, yo creo que también hay una parte importante que muchas veces, como tú bien has dicho, no es que sea algo fácil de ver, ¿no? Porque al final cada uno tenemos unas gafas, de hecho aquí la Gestalt recoge la frase del mapa no es el territorio, ¿no? Que a mí me encanta. Pero claro, ¿cómo podemos o cómo, qué le podríamos decir a alguien que este tema nos podrá decir, Mariel, Raúl, sombras? Yo sombras lo que pensaba es cuando me tiraba bajo un árbol y me daba sombra, ¿no? O sea, y alguien que le pueda estar a lo mejor chocando todo esto, ¿qué le podríamos decir para que lo pueda trabajar quizá un poco, algún un Primero consejo? tiene que identificarla, primero tiene que observarlo. Y se observa muy fácilmente con, con los juicios y las críticas que hacemos del otro. Es decir, observa qué, qué crítico eres cada vez que conoces a alguien o algún familiar o a lo largo del día. A medida que vayas siendo capaz de desarrollar esta habilidad de autocrítica, de autoconocimiento, perdón, Mm, te va a ser más fácil identificarlo en ti y en los demás, porque al final la frase esa que repetimos ya varias veces en varias sesiones, lo que Pedro dice de Juan, habla más de Pedro que de Juan. O sea, al correcto. final, cada vez que hablamos nos estamos exponiendo, nos estamos de alguna forma delatando, porque Mm, hablamos de nuestras creencias, con nuestras gafas, ¿no? Entonces, mm, primero la identificamos con los juicios y las críticas que hacemos a los demás. También con esas reacciones exageradas, ujú, cuando es sobre, a ver, no sé si se puede decir sobreactuamos de alguna forma. Cuando ante un estímulo que después lo piensas con calma y no es tan grave, reaccionas, tu primera reacción es salir un poco de forma agresiva, un poco mm, violenta, agresiva, un poco así brusca, mm. ese es otro signo de que hay ahí detrás algo Bueno, que has hecho observar. una cosa importante, ¿no? Has sacado un poco el término de, se podría decir, de la máscara, ¿no? Sí, Ponemos esa máscara, ¿no? sí. Y de ahí, pues, evidentemente, surge algo, ¿no? Porque no eres, Y tú también, eres, tú eres fíjate, ese y eres el otro. Mm, en el tema, por ejemplo, de la política, y esto lo comentamos también cuando hablamos de la sombra, en el tema de la política o en el tema de, pues, de la religión, mm, o en cualquier persona que veas que critica algo, pero duramente, fuertemente, ahí hay mm, algo. mm, ¿Sabes? Y de hecho, os había comentado en la sesión esa que hablamos de la sombra también, del político que en Estados Unidos, no sé si era un gobernador, no me acuerdo muy bien, que mm, dedicó toda su carrera política a erradicar la prostitución. ujú. Fue en contra, a saco, contra la prostitución, o sea, limpiando lo que él llamaba limpiando las calles, y al final lo pillaron con una prostituta. O sea, al final es imposible guardar, esconder la sombra por mucho tiempo, porque si no la ves, en algún momento va a salir de otra forma más adelante, se te va a manifestar de otra forma. Y también había hecho la simbología de, imagínate que cada aspecto de tu sombra que quieres ocultar fuese un globo Ujú. y que tú estás en una piscina intentando mantener esos globos bajo el agua como un flotador o como un balón de estos de playa, intentando mantener. Uno, lo puedes mantener, dos, también, tres. Pero claro, a medida que va pasando el tiempo, ya no eres tan joven, esa energía ya no es tan. Y entonces llega un momento en que todos esos balones bajo el agua explotan, Ah, bueno, explotan, salen, es como cuando lo metes muy en profundidad
el Emergen. explotador y sale, emerge. Entonces, aquello que dedicas muchísima energía, esfuerzo y trabajo en negar, en rechazar, Mm, ojo porque mm. ahí hay algo detrás. Está claro. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además nosotros desde, ya te digo, es un trabajo que en Gestal lo tenemos muy claro desde primera hora, ¿no? O sea, la persona lo primero es que tiene que empezar a tomar conciencia de todo lo que es. Y ahí es donde encuentras realmente las partes que ella rechaza de sí misma, ¿no? Ya no solo lo encuentras porque la propia persona cuando va hablando te lo va contando, ¿no? Porque como tú bien dices, Sí, los gazapos se cazan enseguida, ¿no? sí, Sino también en su propia historia que va narrando y cómo ha sido su historia, ¿no? Porque te das cuenta de lo que hemos hablado un poco de las creencias, de los valores, cómo se han ido consolidando y han ido formando. Entonces, ahí te das cuenta un poco de todas esas sombras que se han creado y que se han podido crear, ¿no? Porque al final es un poco un cúmulo de cosas. Entonces, en Gestal nos gusta decirlo polaridades porque es una manera de decirle a la persona, es perfecto, es que todo esto eres tú, ¿no? Eres un todo y así es perfecto. Ahora bien, tienes que aceptar todo esto que eres, ¿no? Porque tú tienes aceptadas unas partes, pero otras no. Entonces, ese es el camino, ¿no? Ese es el camino, el mapa sería, y a partir de ahí, pues tienes muchos recorridos, te podría decir, Mariel, que interminables, ¿no? Porque al final la persona, de hecho, lo hemos hablado en otros momentos, en otros talleres, ¿no? sí, En otras charlas, que al final la plasticidad del cerebro es infinita, ¿no? No deja de crecer y no deja de cambiar la persona hasta el día, hasta el propio momento de su muerte, ¿no? Hay gente que lo que no ha experimentado en toda su vida lo experimenta en esos últimos segundos y si no, ahí tenemos la gran labor que hizo Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? O sea, con el tema de los duelos y todo esto, ¿no? sí. Es que ahí se refleja totalmente, ¿no? Entonces, bueno, es que al final las sombras forman parte de nosotros, ¿vale? No podemos negar una sombra. De hecho, no lo puedes negar. Es curioso, hay una película que en sí, yo cuando la vi la primera vez, dije, hostia, es una película así muy sencillona, muy tal, ¿no? Pero luego cuando, al tiempo, cuando hice lo de PNL y me certifiqué como coach y fui un poco, sobre todo a nivel de desarrollo personal, fui creciendo. Hay una película muy sencilla que es El hombre sin sombra, ¿no? Que se llama El hombre sin sombra. Y es sencilla, en sí la película no tiene mucho, ¿no? Pero el trasfondo que hay detrás, o sea, es muy bueno, porque es un hombre al final que no se aceptaba a sí mismo, ¿no? No aceptaba su propia sombra. Entonces era un hombre invisible. De hecho, acabó siendo un hombre invisible en la película, ¿no? Y me pareció, o sea, cuando lo vi, dije, hostia, esta película la he visto 5 veces y nunca me he dado cuenta de esto, ¿no? Bueno, pues esto a una persona al final es lo que le pasa, ¿no? Cuando se da esa toma de conciencia, es donde se dice que hay un impasse. A mí me gusta llamarlo impasse, en Gestalt lo llamamos así. Y es donde el darse cuenta, ¿no? El darse cuenta, que es lo que tú dices, tomar conciencia. Entonces, yo le Sí. diría, cogería un poco lo que tú has dicho, pero remarcaría mucho sobre todo que la persona esté muy atenta a lo que ella no, lo normalmente no hace, donde nunca enfoca y por supuesto a donde más critica. Eso es que eso ya es un foco, ¿no? Eso ya es un focazo de Sí, fútbol, ¿no? Ya bestial, si tú estás... De hecho, yo estoy muy atento muchas veces a las cosas que no me gustan. Esto no me gusta. Uy, ¿qué pasa ahí que eso no me gusta? De hecho, me alegro cuando encuentro algo, digo, un aprendizaje bestial, ¿no? O sea, ahí está, ahí tengo que enfocar sí. porque ahí está el tema, ¿no? Pues que estén muy atentos a eso, ¿no? Atentos a lo que no te gusta, a lo que siempre rechazas, a lo que no soportas, a lo que incluso nunca ves. Tú vas a un campo y ves todo el césped, pero nunca ves una grada, ¿no? O sea, ¿por qué no ves esa grada si está ahí, ¿no? O sea, es que te dice mucho, ¿no? Y rescato un poco eso que has dicho, ¿no, María? Porque me parece muy importante, porque la sombra en sí es eso. Y no ver esas cualidades que queremos, de alguna forma rechazarlas, las rechazamos, digo, Mm, que no las veamos como cualidades negativas. ujú, Realmente está bien, con el ejemplo que sacamos antes, ¿no? Del mm. egoísmo, ¿no? Eh, está bien ser egoísta de vez en cuando. Hay que ser Es egoísta. mirar, o sea, mirar por nosotros mismos, ¿no? Atender nuestras necesidades. Eh, o sea, que veamos, que seamos capaces de darle la vuelta a esas cualidades que consideramos negativas o que hay que rechazar por la Ujú, razón de seguir esos valores que nos inculcaron. Porque correcto. realmente no tenemos todos los mismos valores. Es decir, lo que algo para mí me horroriza, a lo mejor tú no lo ves igual. Para mí puede ser Entonces, divertido.
Claro, entonces se trata de darle la vuelta a eso y decir, bueno, pues si no tiene nada de malo en ocasiones ser egoísta. Ahora, los extremos son siempre, no me gusta la palabra negativo, ¿no? Pero los extremos son siempre más radicales, ¿no? De decir, de repente me vuelvo una egoísta ni conmigo ni con los demás. O sea, eso tampoco es radical, pero ser egoísta está bien de vez en cuando, ¿no? Es necesario. O de repente, claro, o de repente lo que decías tú del inteligente o del menos inteligente en ocasiones, o sea, no lo sabemos de todo. Y está bien así. No somos perfectos y está bien. Vivimos en un mundo imperfecto. Entonces, se trata de aceptar esa dualidad de la que hablábamos, del bueno, malo, inteligente, menos inteligente. En ocasiones somos una cosa y en ocasiones otra. Se trata de tener ese equilibrio y no rechazarlo. A ver, hay cosas que a lo mejor la gente la gente que nos está oyendo puede decir, no, pero si yo... estos asesinos habría que matarlos o de alguna forma, bueno, con esa expresión estás demostrando que sí que puedes en potencia ser asesino, ¿no? Y al final es verdad, todos en potencia podemos ser asesinos en algún momento, ¿no? Te tocan, de repente están delante de ti matando a tu hijo, tú no sacas ese instinto y esa vena agresiva de decir, te mataría. ¿Sabes? Entonces... que es muy radical, ¿no? Pues igual que el robar, tú puedes decir, no, yo robar, esto está muy mal, pero en un momento de necesidad donde tienes familia que depende de ti, está pasando hambre, ¿no lo harías? Pues encontrar ese argumento mental de tal forma que podamos ser compasivos con nosotros mismos, porque de alguna forma es eso, no ser críticos, de decir, qué mala persona soy por pensar así, ¿no? No. Se trata de comprendernos, de amarnos, de respetarnos y de entender que está en nosotros decidir qué camino tomar, ¿no? Ese libre albedrío, pero se trata de dar las gracias por la oportunidad que decías tú antes, ¿no? Por la oportunidad que tenemos de que la vida nos va mostrando esos aspectos que de alguna forma debemos integrar en nosotros, en esa dualidad que tenemos, gracias a los otros. Porque si no tienes a una persona a tu alrededor que te muestre, que te haga algo, que te haga saltar y te esté mostrando ahí tu sombra, que te hace espejo. no te vas a dar cuenta. De alguna forma tú proyectas eso ahí fuera. Entonces necesitamos a relacionarnos con gente. Y el tema de las sombras se ve muy claro, sobre todo en tu entorno más cercano, en tu pareja, en tus padres, en tus hijos. En ese entorno muy cercano es cuando ves proyectadas esas sombras. Yo además que hice también, una... Perdón. No, di lo que ibas a decir. No, digo que también te hace, de alguna forma, nos hace ser comprensivos y aceptar a los demás también. Porque si llegas al nivel de comprensión de que el otro está ahí para meter el dedo en la llaga, en esa sombra que tú no quieres ver, de alguna forma entiendes que está ahí para dar cumplir esa función. Entonces, de esa forma, no lo ves, no ves a la persona o sea, pierde a la hora de relacionarte con ella, con esa persona, pierdes ese grado de juicio y de crítica y te vuelves más comprensivo hacia esa persona. No sé si me estoy explicando. Pero porque lo aceptas más al fin y al cabo, ¿no? O sea, yo aquí a mí en primero ya en Gestalt lo primero que nos dicen, además es que lo recojo porque es que a mí me quedó muy claro, ¿no? Mira, tú tienes unas gafas y yo tengo otras. El mapa no es el territorio, ¿no? Entonces tú ves el mapa con tus gafas y yo con las mías, pero es que aún así todo lo que estamos viendo es una fantasía, ¿no? Entonces, claro, cuando te dicen esto, tú te quedas así y dices, ¿cómo? Entonces, o sea, claro, me tengo que cuestionar todo, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, cuando tú eres consciente de esto que acabo de decir, es cuando empiezas a ver las sombras, ¿no? O sea, yo tengo que aceptar que tú eres diferente para poder ver mis sombras, ¿no? O sea, al final, si yo no tengo ese grado de aceptación, no puedo hacerlo, ¿no? Y es donde viene la potencia de las sombras, ¿no? Y es lo que estamos diciendo al final, que no me voy a cansar de decirlo en esta charla, ni tampoco me cansé en la anterior, que tenemos que aceptar lo que no somos, ¿no? Porque la potencia de la sombra es cuando tú estás no aceptando
totalmente lo que no eres. Entonces, ahí se potencia la sombra, ¿no? O sea, al final es un poco lo que tú has venido a decir antes desde un punto más transpersonal, pero al fin y al cabo es esto, ¿no? O sea, entonces, esto es importante. Aquí es donde la gente tiene que estar atenta, ¿no? Es muy importante Sí. que esté atenta, que enfoque, ¿no? Con la luz, que enfoque ahí, ¿no? Porque ahí es donde está la información. Sí. Entonces, es una parte muy importante. Y el tema, fíjate, y es muy interesante que de la forma que tenemos de ver la sombra, que es cuando la vemos, esa parte, ¿no?, que no nos gusta en otra persona, que como decía al principio, puede ser también positiva. Aquello que tú admiras mucho en una persona, que persona más dulce, más cariñosa, más atenta, obsérvatelas a ti, porque a lo mejor no las estás viendo en ti mismo. Y en el tema de la sombra, una vez que la vemos y la reconocemos y la aceptamos, nos damos cuenta, como eso que se dice también, que decimos mucho, ¿no?, en terapia, de cuando tú cambias, tu entorno cambia. Entonces, una vez que ves aquello que te molesta de la otra persona, lo identificas en ti, lo aceptas y lo integras, la sombra desaparece. Entonces, esa persona ya no hace eso que a ti te molestaba tanto, o deja de hacerlo o lo sigue haciendo, pero ya no te molesta, porque ya lo tienes integrado. Entonces, Más bien, más bien lo ¿cómo? segundo. Lo segundo es lo que más potente diría yo Sí, que. que no te, sí, o de repente sigue haciendo la vida normal, pero al final pasa desapercibido bajo tu atención, bajo tu foco, porque para ti te supone irrelevante ya. Y además, Entonces, aquí voy a remarcar una cosa, perdona María que te digo, porque me ha venido una cosa que me parece importante, porque se habla mucho de las personas tóxicas, de que esto es tóxico, de tóxico y de tóxico y de tóxico, ¿vale? Entonces, yo quiero remarcar aquí que nadie tiene, o sea, nadie es tóxico para otra persona a no ser que tú le des ese poder, ¿no? Entonces, es que la cuidado, palabra tóxica ya de por sí es tóxica. A mí no me gusta utilizar esa palabra porque no pero hay se nadie utiliza tóxico. mucho, O sea, pero no. se utiliza mucho, Sí, por eso quiero sí, remarcarlo, porque no existe una toxicidad de una persona hacia otra, a no ser que tú te creas que esa toxicidad existe, con lo cual, claro, tú te la crees, existe totalmente, entonces tú ya la proyectas. Es que tú ya la proyectas en sí, ¿no? Entonces, me parece muy importante entrar en este término, porque además es un término que además se escucha un día sí y sí, otro también. mucho. Es que esta Sí, sí, persona sí. es tóxica, es que el otro es tóxico, es que esto es tóxico, y parece que estamos llenos Pero, de claro, tóxicos. y yo invito a otra observación. Igual esa persona, ese comportamiento de esa persona que te supone a ti tóxico, tiene que ser de esa forma para que tú seas capaz de ver lo que no estás viendo. Es decir, Correcto. las sombras te las va a ir presentando la gente, o sea, te van a hacer de espejo, vas a proyectarlas en la gente, en tu círculo cercano, pero es que habrá ocasiones en que no las veas. O como decíamos, ¿no?, que no es fácil verlas. Entonces, ¿qué hace la vida? Te sacude. ¿Y cómo te sacude? Poniéndote a otra persona más complicada todavía. Y Así es. ahora a ver si, Raúl, te das cuenta. Y si no te das cuenta, no te preocupes, Raúl, que Te yo te voy a pondré dar otro. otra oportunidad para que lo veas. Y te voy a poner otra situación más complicada todavía. Hasta que de Totalmente. repente digas, Raúl, ¿pero qué es lo que no ves, Raúl? Hasta que Raúl Entonces, dice, sí, ya lo vi. pero la vida, fíjate que en el fondo es muy interesante observar que la vida es muy sabia y tiene su orden. Hay un orden ahí que realmente qué es lo que se espera de nosotros, que evolucionemos, que saquemos nuestra mejor versión, nuestro mejor potencial y de alguna forma es como vivimos en modo robot, por así decirlo, en ese inconsciente que no somos capaces de ver, que la vida te va presentando situaciones, experiencias, que es la forma en la que tienes de ver las cosas. Todos los días, además. Entonces, que no quieres ver tus sombras, no pasa nada, pero va a haber una serie de situaciones ahí que te van a hacer sentir incómodo, que te van a generar frustración, que te van a generar, bueno, infelicidad o incomodidad. O sea, que podríamos decir, si alguien estuviera ahí y nos dice, bueno, Raúl Mariel, entonces, cuando haya cosas que me molesten, en vez de mosquearme, tengo que estar aún más atento y alegrarme. Pues sí, Sí, sí. básicamente es eso lo que Es estamos una diciendo. paradoja, pero es un poco así, sí.
Es así, porque al final ahí es donde está el aprendizaje. De hecho, mira, yo te comparto porque o sea, me ha venido ahora a la cabeza, me han terminado antes, pero te he dicho otra cosa y hay una cosa que yo me di cuenta, ¿no? Cada vez, a ver, dentro de unos valores, porque al final todas las personas no dejemos de dejar marcado que al final nos sostenemos sobre unos valores, ¿no? Entonces sí que es verdad que tú Sí, te acercas a personas en función de los valores, ¿no? resuena, Pero sí. claro, esa resonancia hace que te aproximes más o menos, ¿no? Pero llega un momento en el que esto no es tan importante, ¿no? Pero es importante remarcarlo aquí porque puede haber personas que esto no lo tengan muy controlado, ¿no? Y yo a día de hoy te digo que dentro de unos mínimos valores, ¿no? Que hay ahí un tanto por ciento que siempre, pues ahí está, ¿no? Somos humanos. Yo quiero acercarme a gente muy diferente a mí. Yo gente igual que yo no quiero, porque no tengo aprendizaje alguno, ¿no? Entonces cada Claro. vez me acerco a gente más distinta. Y además a gente que antes me chocaba, que diría, hostia, pues que ni me acerco, ¿no? Este hombre, esta mujer, porque me estás contando, ¿no? Ahora me acerco. Sí. Digo, es Pero que quiero. es curioso, pero así es como funciona la ley de la atracción. Al final atraemos a nuestra vida no a aquellas personas que queremos, sino a aquellas personas necesarias para nuestra evolución. Correcto. Y esa frase la oí una vez y resuena mucho con ella, o sea, me causa, porque luego lo observas, me causa cierta curiosidad, ¿no? Porque observas luego tu vida y dices tú, pues sí, es verdad, no es, a veces coincide la persona o la experiencia, el trabajo que quieres, porque no es solo a nivel gente, ¿no? Es a nivel trabajo, experiencia. Al final, el que las cosas no salgan como uno quiere puede ser a veces una bendición, ¿no? Entonces, a veces Totalmente. eso, observas que la persona o el trabajo que quieres al final sí que es el que consigues, ¿no? Entonces, en ese caso hay esa coincidencia, pero no siempre es así. Entonces, a veces nos vienen personas, nos vienen trabajos que dices tú, pues no sé cómo me vino esta situación. Y al final es que es la situación necesaria para que tú aprendas una determinada lección. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, te colocas desde un modo observador y entonces, con cada situación que se presente en tu vida, que te genere incomodidad, felicidad, lo que sea, la observas. Y dices tú, ¿esto qué me quiere enseñar? Pues mira, disfrutar de esta situación. O me está enseñando a desarrollar mi paciencia, me está enseñando a desarrollar en habilidades más de empatía. Toda situación tiene que enseñarnos. Entonces, me Entonces, parece curioso eso que dices tú de la gente que al final, sí, resonamos con algunos más, ¿no? A nivel energético, pero al final además, ves que... es que la zona de confort está en la gente que es igual que tú, ¿no? De hecho, yo muchas veces a mis amigos, a mi gente le digo, es que yo ya estoy conmigo 24 horas, yo no quiero a alguien igual que yo, ¿no? Es otro Una peñazo, ¿no? fotocopia. No, pero es curioso que muchas veces en el tema, sobre todo esto en la sistémica, en la psicología sistémica se estudia mucho, ¿no? Cómo son esas aproximaciones, ¿no? Y Sí, sí, es un tema muy largo que no lo vamos a tratar aquí, pero sí que es un tema también que podemos utilizarlo mucho para focalizar, a detectar esa sombra, ¿no? O sea, creo que se puede utilizar. sí. Eh, Mariel, yo creo que sería importante decirles, porque al final, bueno, no es tarde, pero bueno, por centralizar un poco a quien nos esté viendo, dos acciones que podría hacer la persona que nos esté viendo, dos acciones que pueda hacer mañana, que sea sencillo, que sea para empezar a descubrir esas sombras. Primero, darte cuenta qué sombras tienes, ¿no? Entonces, en primer lugar, obsérvate con tus compañeros de trabajo, cómo te relacionas, cómo hablas, qué críticas, qué comentarios haces. Ujú. En primer lugar Observación, es ¿no? la observación. Muy bien. Y en segundo lugar es darte cuenta, cuestionarte un poco, primero observar esa reacción y luego Ujú, observarte a ti internamente ujú, y observar en qué aspecto de tu vida ujú, eh, o estás o eres, ujú, tu comportamiento es como eso que criticas o ujú, bien porque no te lo permites. ujú. Es Cuestionar. decir, claro, cuestiónate a ti mismo, por ejemplo, el tema del egoísmo. Autoobsérvate a ti mismo. Primero observa la situación. Fíjate, Ujú, estoy criticando a tal persona porque es una egoísta. Y la verdad, si me paro a pensar, llevo bastante tiempo, varias semanas, criticando la misma característica, ¿no?
En segundo lugar, observarte qué tiene que ver contigo eso. Es decir, yo egoísta, a ver, yo creo que no, pero vamos a ver en qué aspectos sí que podría ser egoísta. ¿En qué situaciones puedo tener un comportamiento egoísta? ¿O en qué ocasiones no me permito yo ser egoísta? Entonces, para Observar, empezar, eso sí, observar la situación externa, ¿no? Pues de la crítica, del juicio, de los comentarios, y después observarnos internamente de qué tiene que ver esa situación, eso que critico, qué tiene que ver conmigo. O sea, al final es Eso. observación y autoobservación y a la vez también cuestionarse, ¿no? Es como, Sí. ¡pum! Sí, Muy bien. primero, las dos primeros puntos serían esos. En tu caso, no sé si tienes algo que añadir o Sí. algún otro. Yo voy a darles yo voy a deciros dos ejercicios, ¿vale? Porque además son dos ejercicios que yo he hecho y he encontrado mucha información. Yo le diría a la persona que esté ahí que coja un folio y un lápiz, un boli, un rótulo, lo que quiera, lo que más le guste, Venga, yo lo voy a coger también. y ponga una serie de valores que para ella o para él tiene, ¿no? Sí, Pero sí, que después de poner esos valores, una vez ya haya puesto esos valores, se defina a sí misma. Se define a sí misma como persona. No hay que buscar palabras complicadas, no, lo que salga. Quiero decir, yo me lo invento, me pongo sí, cariñoso, listo, guapo, no sé, me estoy inventando cosas, ¿no? Y luego con eso, cuando yo ya he puesto todos los valores, todo lo que yo sé que sí que tengo, ¿vale? Cuidado, que también es importante, bueno, lo voy a decir, lo voy a decir, pero muchas veces tendemos siempre a poner cosas positivas o cosas negativas. Si esto pasa, ¿vale? O sea, no hagáis el ejercicio hoy, hacerlo dentro de 2 semanas, ¿vale? Que estoy contando un poco, pero me parece muy importante que observéis esto. Si esto pasa, dice mucho también de esto, ¿no? Porque muchas veces nos remarcamos demasiado en lo positivo y demasiado en sí. lo negativo. Y aquí estamos viendo desviaciones, ¿ale? Te Entonces, hago una bueno, pregunta, perdona, a raíz de esto. sí. Si una persona no consigue encontrar o le cuesta definirse a sí mismo, ¿podría pedir a un familiar cercano o una persona conocida que lo defina, o a varias personas? Defíneme Claro, cómo soy yo, ¿no? correcto. A veces, Y que también tome nota, no como, cuidado, no como en plan imposición, lo he hecho mal, no me sé definir a mí misma, cuidado, no, sino como algo de decir, uy, acabo de encontrar una cosa, y es que no sé definirme a mí misma. Ah, pues voy a tomar ayuda, pero que se quede con eso, porque también hay algo, hay información que hay que sacar de ahí, ¿no? Y por supuesto, Mariel, sí, en estos casos lo mejor es que alguien te defina, ¿vale? sí, Porque es el mejor de los alguien que te casos. conoce bien, vamos, sí, Correcto. Sí, tu padre, tu pareja, alguien que sea que te conoce muy bien y cercano. que haya una relación, un vínculo de cariño y de amor, ¿vale? Desde ese punto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues eso, los valores y que se defina, ¿vale? Es muy importante, o que la definan, ¿vale? Eso es un ejercicio que se tiene que hacer y luego ese mismo día, cuando se hace ese ejercicio, pues lo guardas, lo dejas y lo recoges, pues yo que sé, dentro de unos días, los 2 o 3 días siguientes, lo recoges y analizas, observas lo que ha pasado ahí, ¿no? Eso es una parte, ¿no? Esa es la parte un poco para trabajar contigo mismo, porque además cuando el día mismo que se hace el ejercicio, muchas veces no se tiene esa toma de contacto tan directa y cuando lo coges después es cuando ves un poco el tema, ¿no? Sí, Ese es uno. Y le diría otro, que es trabajar bueno, todos aquí venimos de un padre y de una madre, ¿vale? Al final, o por lo menos al final viene, ya puede haber dos padres, puede haber dos madres, pero al final la creación es la creación y venimos de donde venimos, ¿no? Entonces, es importante que trabajemos con las figuras parentales que tenemos, ¿vale? Al final, tú y yo venimos de una madre, ¿no? Al final, una madre nos gestó y en este punto una mujer nos gestó, que es nuestra madre, y hemos venido, ¿no? Es muy importante trabajar con la figura de la madre, ¿vale? También te das cuenta, y mucho, de muchas de las sombras que tú tienes. Entonces, en esto es importante, pues como un juego. Voy a definir a mi madre. ¿Cómo veo yo a mi madre? Y te pones a escribir, pues mi madre, además un texto libre, ¿eh? Porque empiezas normalmente, lo voy a adelantar porque suele pasar, no pasa nada, empiezas contando tonterías, ¿no? Y acabas contando cosas muy interesantes, ¿no? Y como más trascendentales. Esto pasa, porque a nivel que te vas concentrando esto sucede, ¿no? Bueno, pues ese ejercicio, hacerlo, ¿no? Y luego cuando hayas hecho ese escrito, darte cuenta de quién es tu madre
y compararte, más que compararte, observarte a ti como eres. Y ahí vas a encontrar esas pequeñas cosas, ¿no? Porque en las figuras En parentales común, ¿no? Características en común que tú tienes con en, cada uno de ellos, ¿no? en común e incluso cosas que tiene tu madre que a lo mejor le has dicho y no lo soportas, pero luego te das Mm. cuenta que también la tienes tú, pero no lo soportas tampoco, ¿no? O sea, al Sí. final aquí se pueden salir muchas fórmulas, ¿no? Pero no lo quiero poner muy complicado, ¿no? Porque tú y yo podríamos Sí. analizar aquí mucho, ¿no? Pero quiero ponerlo fácil. Entonces, esos dos ejercicios me parecen súper reveladores. Yo cuando los hice la primera vez, además, conforme los vas haciendo en el tiempo, cada vez se va haciendo más intenso esto, ¿eh? Entonces, me encontré un montón de cosas que dije, madre mía, de la tontería esta que me han hecho, la tontería, bueno, que yo pensaba una tontería, Sí, luego no. sí. Entonces, lo he querido compartir porque para mí fue muy, muy poderoso. Además, entiendo que esos ejercicios, lógicamente, tendrán resultados diferentes en función del tiempo. Es decir, tú a lo mejor el año pasado hiciste esa carta y te salieron unas características, una definición, y a lo mejor lo Correcto. haces ahora y te sale diferente porque ya ves o ya tienes integradas algunas sombras en ti y ya no Correcto. lo ves, ¿no? Correcto, además este ejercicio es hacerlo, hay ejercicios más específicos, pero este ejercicio lo ideal es hacerlo en varios puntos en el tiempo, ¿no? O sea, eso es interesante, encuentras muchas, muchas cositas. De hecho, a ver, no nos vamos a engañar. Tú y los terapeutas utilizamos este tipo de ejercicios también para trabajar con las personas. Trabajamos mucho con dibujos, yo trabajo mucho con dibujos también, ¿vale? Yo a los adultos les pongo muchas veces a dibujar. Hazme un dibujo de esto. Es que no sé hacer dibujos. Bueno, pero ya me estás diciendo mucho que no sabes hacer dibujos. Yo no te he dicho que me hagas un dibujo perfecto. Tú estás pensando en eso, ¿no? Y empieza un poco ahí la broma, ¿no? Ahí te das Mm, cuenta, ¿no? De esos sí. mecanismos que fuertes son. O sea, es que al final lo que has dicho tú antes, y creo que es importante remarcarlo, estamos en un sistema que nos lleva, ¿no? Al final nos dice esto tiene que ser así, las etiquetas y todo esto, ¿no? Bueno, yo Mm. creo que por hoy bien, ¿vale? Sí, sí. Espero que este segundo espacio que hemos dedicado a las polaridades, sombras, ¿vale? Y todo esto, pues bueno, la gente se lleve esta pequeña idea de esto, ¿no? Y bueno, como siempre, que pueden preguntar lo que quieran, que Claro, no cuando, sé si alguien tiene alguna pregunta que ¿vale? No sé, está por hacernos o ahí algún comentario. Sonia, en Junmais Finance, que también se ha conectado, pero bueno, de todas formas, por si acaso tienen alguna pregunta, como bien sabes, a mí siempre me gusta remarcar y decir, Sí. ¿qué estamos haciendo? Mariel, ¿con qué estás ahora? Y cuéntanos en las redes sociales dónde estás, por si alguien te quiere seguir Sí, o pues alguien en te las redes quiere. sociales estoy en La Candela de Mariel, en Instagram, en Facebook y Ujú. recién inauguré hace muy poquito el canal de YouTube, donde también voy poniendo Muy vídeos. bien, muy bien. Estoy los lunes con una especie de formación de entrenamiento de la mente, es como una especie de meditación de Ujú. media hora, de 8 a 8 y media de la tarde, y preparando un taller sobre paternidad consciente, la verdad. Muy bien. ¿En los vídeos de YouTube también hablas de la paternidad consciente o lo centras en algún tema Sí, más en sí, porque concreto? los lunes, por cierto, es verdad, los lunes, después de la sesión de meditación de 8 a 8 y media de la tarde, Ujú, hago un directo en Instagram desde la Candela de Mariel, donde ujú, hablo de un espacio que creé que se llama ¿Para qué es importante? Y en ese espacio de ¿Para qué es importante? Voy sacando temas de interés, ujú, hablando de la importancia de poner luz o tomar conciencia de determinadas ujú, situaciones, ¿no? Para luego que el adulto que tiene hijos a su cargo, pues no ujú, proyecte esas necesidades no satisfechas de su propia infancia o esas ujú, heridas no la proyecte en los hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semana pasada esta semana hablé de la herida del rechazo, voy a ir hablando de las heridas ujú. y voy a ir sacando temas Vamos, en función de lo que también que me vaya pidiendo la va a estar gente. interesante el tema, ¿no? Va a estar Sí, sí, interesante. sí, 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 Qué sí. bien. Bueno, pues Mm, ya sabéis dónde podéis seguir a Mariel y bueno, si no, pues aquí estamos todos los miércoles que lo vamos a seguir repitiendo y todo sí. y no nos vamos a cansar de esto porque vamos a estar aquí dando guerra. Bueno, yo sigo en vitaminas emocionales, ¿vale? Estoy ahora mismo sobre todo llevando pues este día que comparto con Mariel, que es verdad que estoy pasando por un momento así un poquito más, estoy dejando sentir un poquito más estático, pero bueno, sigo mi actividad en vitaminas podéis encontrar ahí. Tengo mi perfil también de Rulo Prats, que podéis encontrarme también, podéis preguntarme lo que queráis. Y bueno,
actualmente no estoy También tienes preparando sesiones, ¿no? De terapeuta, haces claro, no estoy sesiones. preparando grandes cosas de talleres porque me estoy centrando más un poco en mi labor de terapeuta, de facilitador. A mí me gusta hablar mucho de la figura del facilitador, ¿no? Al final acompañamos, Sí, ¿no? A la gente. acompañantes, sí. Correcto. Y bueno, tengo pues eso, mis sesiones y estoy sobre todo con esto y sobre todo disfrutando mucho, Mariel, de compartir este espacio contigo todos los Sí, miércoles, que te lo digo igualmente, siempre y la verdad es igualmente. que es un placer. Estamos hablando bueno, de forma tan natural sobre temas, quitándole un poquito de ese rigor así muy Sí, científico, ¿no? Y sí. intentando hacer a menos Mm, estos temas de crecimiento personal, haciéndolos más cercanos, ¿no? A mm. la gente, en un Y idioma que trayendo un no. poquito la experiencia también nuestra, ¿no? Porque al final estamos en la era de la información y toda la gente tiene toda la información en Internet, pero realmente es lo que dices tú, ¿no? Es Tomar verdad, conciencia, sí, no por leerte un artículo ya sabes de eso, ¿no? Y yo creo que también hay que escapar un poco de eso, hay que dejarse sí, sentir, hay que dejarse la experiencia, ¿no? Y yo hay una de las cosas que, bueno, tú lo sabes porque ya me conoces hace un tiempo y yo a ti, que yo lo que quería con este espacio es, Mariel, vamos a llevar nuestra experiencia, ¿no? Intentar que sea eso, no sea ponernos a decir ahí lo que dice Google, ¿no? Que tienes tampoco razón, sí, sí, es así interesante y lo estamos logrando, por lo menos yo así lo siento, ¿eh? Yo lo sí. siento así, luego tendrá que decir la gente, pero yo lo siento así porque la verdad es que el vínculo que he creado contigo, la verdad es Sí. que me gusta mucho y te lo agradezco, tu tiempo, como siempre, Mariel, No, y mucho. yo a ti, Raúl, yo a ti. Es un placer compartir este espacio contigo. Un ratito todos los Pues, miércoles. pues una vez más, un miércoles más, gracias otra vez. Como bien sabéis, estaremos aquí el miércoles que viene otra vez, hablaremos de otro tema, ¿vale? Diferente, no vamos a volver a hablar de sombras, hemos hablado 2 veces. Así que nos vemos el miércoles siguiente aquí. Mariel, que pases buena Perfecto. semana y muchas gracias, un abrazo gordo y cuídate mucho. Igualmente, muchísimas gracias, Raúl. Hasta Besito, hasta luego. luego.